Bienvenidos, amantes del espacio. Vuelven las entrevistas con expertos espaciales y hoy tengo el placer de estar con el gran Daniel Marín. Muchísimas gracias, Daniel, por estar en Fuera de órbita. Muchísimas gracias a ti. La verdad es que soy seguidor del canal y me hace mucha ilusión de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por seguirme, la verdad, que se agradecen estos pequeños apoyos que dan mucha fuerza, la verdad. Bueno, yo creo que no necesitas mucha presentación, pero seguro que mucha gente te conoce, pero aún así yo pues, te voy a presentar, como es debido. Daniel Marín es astrofísico de formación y divulgador científico de pasión. Ha recibido varios premios, entre ellos el premio Bitácoras 2012 y el premio 20 Blogs 2015 al mejor blog en la categoría de ciencia, así como el premio Naucas 2013 al mejor blog de divulgación científica. Es colaborador de la revista Astronomía y miembro de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria y de la Asociación Astronómica y Educativa Henrietta Leavitt. De vez en cuando suele existir también algún lanzamiento de alguna nave espacial. En esto somos colegas, Daniel. Bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí y cuéntame, ¿por qué decidiste dedicarte al sector espacial? Bueno, yo me dedico al sector espacial sobre todo por el tema del blog, ¿no? Pero bueno, digamos que me atrae todo el tema del espacio, estudio astrofísica y el espacio en general, todo lo espacial me atrae. Pues en esto no soy especialmente original, porque hay muchísima gente que le ocurrió lo mismo, que bueno, fue por la influencia de la serie Cosmos de Carl Sagan. Primero la serie de documentales y luego el libro también. Y ya digo, no soy nada original, lo sé, lo reconozco, pero la verdad es que me marcó mucho de pequeño y a partir de ahí hizo que me interesase muchísimo el tema espacial. No solo por eso, también supongo que, por supuesto, la influencia de mis padres, que siempre estaban pues inculcándome temas de astronomía de forma más o menos ahí explícita o implícita. Supongo que eso también, por supuesto, ayudó. Pero sobre todo el empujón más importante fue el tema de Cosmos. Bueno, como has dicho, eres astrofísico, bueno, pero casi todo el mundo te conocemos por tu pedazo de blog Eureka. ¿Elegiste entre divulgar y ser astrofísico o ejerces de las dos cosas? No, ahora estoy ejerciendo de profesor, yo soy profesor de secundaria en Canarias. Y bueno, me dedico a eso. En su momento estudié astrofísica, lo que pasa es que, bueno, la vida te lleva por una serie de derroteros. La investigación en España también es un tema Sí, interesante para hablar sí, sí, sí. otro día quizás. Sí. Y bueno, eso es a lo que me dedico profesionalmente. Y la faceta de divulgación, pues bueno, hago lo que puedo en el blog y en otras iniciativas. Uno hace lo que puede por, básicamente, por hobby, ¿no? Por pasión, porque es algo que gusta, pero bueno, no me gano la vida con eso. Hay gente que se la gana, afortunadamente, porque creo que hace falta que haya divulgadores profesionales y que, bueno, independientemente de si uno se gana el pan con esa actividad, por lo menos que esté reconocida, que esté remunerada, que eso también es importante. Sí. Bueno, tú un día estabas en tu casa tranquilamente y dijiste, voy a crear Eureka. ¿Qué te llevó pues, a crear este blog? Bueno, sí, en principio fue algo así. Yo creo que lo que me llevó fue primero, sobre todo, que era la época de los blogs que estaban de moda, allá por el Paleolítico Superior, y que ahora ya no están de moda. Que yo siempre que hablamos de esto soy muy pesado, me repito, pero lo voy a decir una vez más, yo reivindico los blogs a día de hoy porque creo que las redes sociales están muy bien, por supuesto, a veces están muy mal, pero bueno, Sí. se puede aprovechar mucho de ellas, pero sí que en temas de información a veces uno nota que la información está muy dispersa, no se profundiza suficiente en los temas y los blogs siguen siendo un buen mecanismo para enterarse y aprender de un tema. Entonces, Sí. yo sigo reivindicando el formato blog, lo podemos llamar como queramos, ¿vale? Si no nos gusta blog porque está pasado de moda, lo entiendo, pero yo lo reivindico así. Y eso, pues nada, un día sí decidí, venga, vamos a crear un blog.
Pero sí que es verdad que al principio no era nada especial, era simplemente un blog particular, más o menos lo que ahora la gente hace con las redes sociales en TikTok, Instagram, Twitter, pues eso eran los blogs ahí Mm. hace mucho tiempo. Y sí que a partir de un momento decidí, unos años más tarde, darle un empujón y dedicarme a divulgar temas de astronáutica, Ujú. sobre todo, también de astronomía, pero sobre todo astronáutica. Y sí que le di un empujón y bueno, pues gustó a la gente en aquel momento y de lo cual me congratulo. Y la verdad que fue bastante sorpresa que escribiendo en español pues Sí, ¿no? tuviese bastante público. Vamos, Ujú. no es que llegues a millones de personas, pero sí Sí, que te das cuenta que hay un público ahí fuera que le sí, sí. interesa esas noticias. Y Ujú. luego me mudé a la red Naucas. Actualmente el blog está alojado en la página de Naucas, que Ujú. para aquellos que no conozcan de qué se trata, pues es una empresa que se dedica a temas de divulgación científica de todo tipo de ciencia y que es muy conocida, aparte por la página que tiene, por los eventos Naucas, ¿no? Sobre todo Ujú. Naucas Bilbao, pero también otros eventos que se hacen por España por ahora. No sé si se ha hecho alguno fuera de España, ahora mismo me quedo dudando. Eh, y bueno, son eventos de divulgación, de charlas, encuentros con investigadores, etcétera. Ujú. Y ahí sigo hasta que, no sé, hasta que las redes sociales acaben con mi paciencia o me canse, ¿no? Que todo tiene un final siempre. Bueno. Bueno, aparte de Eureka, ¿no? Eres miembro también de la agrupación astronómica de Gran Canaria. Y cuéntame un poco, ¿a qué se dedica esta entidad? Bueno, las agrupaciones astronómicas antes jugaban un papel muy interesante que era divulgar la astronomía Ujú. entre el público general, ¿no? Ahora con las redes pues es muchísimo más fácil aprender, tener información de todo tipo, pero lo mismo que con los blogs pues yo lo sigo reivindicando porque, el- bueno, tú te puedes intentar informar de astronomía en este caso a través de internet, pero no es lo mismo que alguien te guíe o alguien te ayude, alguien que ya Ujú. sabe previamente. Entonces, bueno, cumple esa labor de divulgación a pie de obra, digamos, en este caso en la comunidad en la que uno está, Ujú. en la ciudad, ¿no? Yo vivo en Gran Canaria, pues en esta isla, pues cumple una labor yo creo que muy importante. Y luego hay agrupaciones astronómicas, por supuesto, por todo el territorio español y bueno, en otros países hay miles de agrupaciones astronómicas y yo creo que siguen siendo organizaciones muy interesantes para ver Ujú. eh, cómo puedes divulgar, en este caso la astronomía, ¿no? Que es una Ujú. ciencia que además es vehicular en el sentido que te permite relacionar muchas otras ciencias y tomarle un pulso a la sociedad de cómo está el tema de conocimientos científicos, porque a veces, Ujú. bueno, a veces no, en las redes sociales vivimos una burbuja, como nos rodeamos de gente Sí. que tiene nuestros mismos gustos, pues creemos que todo el mundo más o menos sabe cosas Mm. que se supone que son de cultura general o se supone que son de conocimiento amplio y luego te das cuenta que en la calle no es así. O sea que Mm. tú piensas que todo Totalmente. el mundo conoce a el Falcon 9, por decir algo, y no. Ahí los más, sí, eso ya es otra Ah, cosa, bueno, ¿no? eso Pero ya. entonces, bueno, pues son la agrupación astronómica de Gran Canaria, en este caso, pues tiene un perfil y una labor divulgativa muy interesante, pero Mm. yo reivindico cualquier otra agrupación astronómica, asociación astronómica, que esté, hay muchísimas en España, vamos, que si Mm. alguien no sabe de qué hablo, pues que se ponga en contacto con alguna de ellas, la más cercana, porque de lo que se trata es ir presencial, sobre todo ahora que la pandemia va un poquito remitiendo, Mm. pues ir presencial y obviamente de noche o de día Mm. para ver el sol y apuntarse a alguna o ver qué actividades hacen, porque es muy Ujú. interesante. Ujú. La verdad es que sí. Y bueno, yo, bueno, desde mi humilde canal de Fuera de órbita, yo intento acercar a la gente más lo que es el sector espacial europeo, ¿no? Porque sí que es verdad que hay muchos canales que se dedican, pues eso, a SpaceX, Estados Unidos, la NASA, y me sigue sorprendiendo que haya gente que vive, por poner un ejemplo, en España y que no sepa, ¿no? De la existencia a lo mejor de la Agencia Espacial Europea o que Europa tiene cohetes y cosas así. Y bueno, ¿cómo valoras tú el sector espacial europeo? Pues lo que tú dices, que a día de hoy es un poco triste comprobar
el desconocimiento que existe entre el público general de todo lo que hace Europa en relación con el espacio, ¿no? Sobre todo la Ujú, Agencia Espacial Europea es una de las principales agencias espaciales y en determinados ámbitos como el científico creo que no te voy a decir la principal, porque la principal es la NASA, evidentemente, en términos, en volumen de gasto, en volumen de proyectos y de ujú, todos los sectores, ¿no? Pero, por ejemplo, el programa científico de la Agencia Espacial Europea no tiene nada que envidiar al de la NASA. ujú, Luego hay otros sectores, pues ya sabemos que no tenemos acceso propio tripulado y hay otros que se podría mejorar. ujú, Yo creo que es una pena y evidentemente hay que luchar porque la gente tome conciencia de que en Europa se hacen muchas cosas relacionadas con el espacio, que la Agencia Espacial Europea y las agencias espaciales europeas hacen muchas cosas y ponerlo en valor para que lo defiendan, porque claro, si no sabemos qué se está haciendo, pues es ujú, difícil que luego se puedan justificar determinados gastos. O sea, la claro. NASA es muy consciente en Estados Unidos, ¿no? De que los contribuyentes tienen que saber en qué se gasta el Ujú, dinero y por eso tienen una política de relaciones públicas apabullante en todos los sentidos, ¿no? A ujú, veces que incluso ellos mismos les desborda esa política, ¿no? Hay sí. determinadas decisiones, como en su momento fue la de publicar todas las imágenes de las cámaras de los rovers Mm, marcianos, ¿no? Con Spirit y Opportunity, que ujú, rompió muchas barreras y que también mucha gente se opuso en su momento, que ahora nos parece algo natural. mm, Y bueno, tienen esa conciencia de que hay que divulgar. Y aquí en Europa hemos mejorado muchísimo, la Agencia Espacial Europea divulga mucho, pero bueno, yo creo que todavía se puede ujú, mejorar y de, no sé, intentar contribuir a que la gente tome conciencia de lo que hace Europa. Y por eso el canal tuyo me parece muy relevante y muy interesante, porque es lo que tú dices, que nos centramos mucho, yo el primero en lo que hace Elon Musk o lo que hace en China y luego a veces nos olvidamos de lo que hacemos aquí. mm. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho siempre no lo repito, que es que, bueno, es que la NASA también pues, tiene mucha experiencia, son muchos años y es que los estadounidenses son muy buenos en este tema ese de divulgar, de estar en las redes sociales, bueno, que Europa es una tarea dependiente, pero bueno, están mejorando mucho y bueno, ahí están, que hay que darles una oportunidad. Y ¿No? bueno, Y pues ha mejorado muchísimo, sí, ha sí, sí, mejorado muchísimo, sí, porque sí, sí. antes sí que la divulgación astronómica, pues la divulgación de actividades de la Agencia Espacial Europea podía dejar que desear en algunos aspectos, pero Mm, yo creo que últimamente, vale, es verdad que todavía no están en muchos casos al nivel de la NASA, claro, pero también hay que entender que son muchos países colaborando, que sí. la NASA lo tiene más sencillo porque da una Mm, orden desde Washington y todos acatan. Y aquí a veces, pues claro, hay intereses nacionales y claro, es sí, sí, complicado. sí. Es complicado, sí, sí. Bueno, cuéntame, ¿cuál es tu misión favorita europea? Hablando de Europa. Bueno, misiones favoritas europeas, creo que te lo comenté en su momento, Sí. tengo unas cuantas. Yo me quedaría, para no alargarlo mucho, del pasado, en su momento me hizo muchísima ilusión y me pareció increíble la misión. Voy a poner solo una para no enrollarme mucho. Vale. La misión Huygens a Ajá. Titán, Ujú, junto con la sonda Cassini de la NASA. mm, Que por cierto, pues esto nos recuerda que Europa colabora con otras agencias espaciales, sobre todo la NASA, ujú, y que yo soy un ferviente defensor de la colaboración de las agencias espaciales, que unamos recursos en vez de pelearnos, ¿no? Y esta sí. sonda que fue a Titán, que por ahora es la única sonda que ha aterrizado en la superficie de Titán y por lo tanto la única que ha aterrizado en un satélite, ¿no? Del sistema solar Ujú, exterior, pues me parece que fue una misión impresionante la tecnología y todo lo que conllevó, ¿no? Y luego, bueno, misiones actuales hay muchas. A mí me fascina Gaia, mm, como lo que hablamos como epítome ahí sí. de misión científica. Me parece chulísima, me parece increíble. Y es eso que es una misión puntera, que no hay ninguna que se pueda acercar de ninguna otra agencia espacial. Ujú, Y en el futuro, pues también hay muchas, pero eso, para centrarme una, pues no sé, me quedaría, por ejemplo, con Plato, que es una mm, misión para descubrir exoplanetas, ujú. el Kepler, no sé, 10.0. Y,
y bueno, y también el ELISA, por ejemplo, ELISA para descubrir las ondas Mm, gravitacionales, ¿no? sí. En el espacio. Esas dos misiones me parecen increíbles. Y creo Ujú, que en el caso de Plato además tiene un potencial enorme para conectar con el público. Todo lo sí. que sea exoplaneta a la gente le encanta porque tú Mm, puedes, eh, cuando hablas de un exoplaneta estás hablando de un lugar, ¿no? No estás hablando de claro. una estrella, es como, o una Sí. galaxia es como algo muy grande, muy abstracto, pero Mm, un exoplaneta es un lugar. Y mm, por supuesto la posibilidad, si hablamos de exoplanetas rocosos en zona habitable, pues que sean potencialmente habitables, eso tiene un potencial de enganche con la gente, con el público enorme. sí, sí, tal cual. Y bueno, hemos hablado de Europa, vamos a concretar un poco, vamos a hablar un poco de España. ¿Cómo valoras el sector espacial español? Creo que es un sector mucho más dinámico y mucho más complejo de lo que la gente se cree, porque Ujú, no sé por qué tenemos esa mala fama de determinados sectores de alta tecnología, que aquí no se hace nada, cuando en España se ya. hacen muchísimas cosas. Ujú, Y bueno, en el caso del sector espacial español, pues se hacen muchas, muchas cosas. ujú, El problema quizás es que, claro, muchos de este esfuerzo depender de filiales de multinacionales, ¿no? Extranjeras, pues a veces, claro, no tiene la repercusión que uno desearía, ujú. aparte luego del tema político, que los políticos en España, temas científicos y tecnológicos, y esto desgraciadamente es para, yo diría, casi cualquier partido que Sí. está en el Parlamento, no tiene la misma relevancia que puedes ver en otros países, ¿no? Como Francia Ujú, o Reino Unido, sí. que se nota que hay bueno, tampoco es que allí la clase política, tampoco vamos aquí a volvernos locos, tampoco es que estén ahí todo el rato hablando de ciencia y tecnología, pero Sí, sí se nota a veces un mayor interés que aquí. sí, Y sí. bueno, eso se puede mejorar. Ujú. De hecho, bueno, ahora que has mencionado a Francia, yo siempre envidio, ¿no? Entre comillas, cómo llevan allí los temas espaciales, ¿no? Porque y la ESA cuenta muchísimo siempre con Francia, porque, bueno, al final tienen tanta influencia, el gobierno siempre es súper transparente con el sector espacial. Y de hecho, muchas veces hablando con miembros de la ESA, ¿no? De esto que vas a ruedas de prensa y tal, siempre lo dicen, dices que Francia lo hace muy bien. Y bueno, España, bueno, aparte de tener un sector espacial llamado All Space, ¿no? El New Space español es muy bueno. Hay muchísimas startups, empresas emergentes que hacen muchas cosas y están consiguiendo muchas cosas. Y bueno, claramente este New Space está liderado por PLD Space, ¿no? Eh, Cuéntame un poco así, brevemente, ¿cómo ves el proyecto de PLD Space? Creo que estuviste en Madrid viendo el Miura. ¿Qué te pareció? ¿Qué sensaciones tuviste? Bueno, la exposición del Miura en Madrid, la verdad que fue espectacular y Mm, además allí la gente de PLD Space pues estaba llevando a cabo unas actividades de relaciones públicas fantásticas, enseñándole a mm, todo el mundo, le hacía una visita guiada del lanzador, que es el Miura el que se expuso en Madrid, es un lanzador suborbital, ¿no? Pero ellos quieren luego desarrollar el Miura 5, que es un lanzador orbital. Y bueno, que me pareció esa iniciativa genial, porque había, pues, lógicamente, muchos medios y mucha gente que no tenía ni idea que había empresas en España que se dedicaban a diseñar y a construir lanzadores y lanzadores orbitales. mm, Y bueno, me pareció una iniciativa genial. Creo que PLD Space fue una de las primeras empresas que nació en Europa, me refiero a empresas del New Space, ¿no? Enfocadas a microlanzadores. mm, Y, y bueno, que tiene un proyecto realmente interesante. El Miura 5 todavía está a tiempo de ser un lanzador europeo, un microlanzador europeo muy competitivo. Lo que se echa de menos, evidentemente, es lo que hablamos antes, más apoyo institucional. Que mm, hay gente que puede decir, bueno, si es una empresa privada, pues el mercado, ¿no? Que el mercado se regula y tal. ya. Bueno, eso está muy bien en la fantasía, pero la realidad, tú ves que desde Estados Unidos hasta Francia, precisamente, o Alemania, a todas las empresas espaciales, incluidas empresas gigantes, empresas que son gigantes del tema espacial, pues las Ujú, subvenciona, les apoya, les da todo mm, tipo de ayudas
a nivel gubernamental porque se trata de tecnologías muy competitivas Ujú. que ningún país quiere perder, lógicamente. Claro. Ujú. Y bueno, es una empresa que, ya digo, PLD Space, muy interesante, tiene muchísimos proyectos, además, no solo con el Miura 5, ¿no? Está ensayando técnicas de reutilización, con Ujú. contratos con la Agencia Espacial Europea, precisamente. Ujú. Y a ver, el problema es que hay otras empresas en Europa, hay muchas empresas, cada día que pasa hay más empresas Sí, sí. de microlanzadores, y si no hay un apoyo decidido por parte del gobierno español y de las administraciones españolas, pues PLD Space va a quedar en franca desventaja comparado con otras empresas europeas. No, no digo ya otras empresas del New Space de Estados Unidos, ¿no? De otros países, sino incluso en Europa, Ujú. que hay muchísimas compañías que están naciendo y que, pues no sé, yo ya he perdido la cuenta, creo que cada día nace una, ¿no? Sí. Y claro, y esas empresas, la mayoría de ellas sí que, algunas por lo menos, tienen un apoyo muy fuerte por parte de su gobierno. Ujú. Entonces se echa de menos un poquito de apoyo por parte gubernamental, pero ya digo, es un proyecto interesantísimo y no es la única empresa, lo que tú comentas, no es la única Ujú. empresa que en España está diseñando microlanzadores, hay otras, pero es con diferencia, con mucha diferencia, la que más adelantada está, más que nada porque ya tiene la planta propulsora, ¿no? El Mm. motor, pues lo tiene muy avanzado y eso es el corazón de un cohete. Mm. Sí, Entonces, sí. gracias al banco de prueba que tienen en Teruel, en el Ujú. aeropuerto de Teruel, pues esa parte la tienen muy avanzada. Y nada, en los próximos años serán clave para esta empresa y veremos si al final pues logran, ¿no? Lanzar el Miura 1 primero, que es su orbital, que se Ujú. lanza desde Andalucía, y luego más adelante el Miura 5. A ver si, ojalá tengan suerte, les deseo lo mejor. Pues sí, desde aquí les deseamos lo mejor y hasta deseando verlo, por fin volar, a ver qué tal va todo. Y bueno, vamos a ir terminando, pero bueno, la actualidad manda y ayer el Hubble y nos otra vez iluminó, ¿no? La vida. Hizo un descubrimiento que, bueno, para la NASA era un descubrimiento sin precedentes. Muchos está hablando de, bueno, al final mucho hype con la noticia, al final no fue para tanto. ¿Qué te ha parecido a ti esta noticia que nos ha traído Hubble? Bueno, al final no fue para tanto, claro, al final uno se acostumbra al hype de la NASA y yo ya tampoco es que no me esperaba una noticia que fuera a cambiar, ¿no? La historia de la humanidad, eh, porque ya sabemos cómo va el tema de la NASA, ¿no? Y si es algo realmente muy gordo, pues siempre hay filtraciones, Mm. siempre al final, antes de de que termine el embargo, pues siempre se cuela todo un montón de filtraciones. Dicho esto, pues me parece una noticia muy interesante. Ahora, es un punto y aparte, no es simplemente un punto y seguido, ¿no? Bate un récord, es decir, se ha detectado la estrella más lejana conocida, Ujú. que le han puesto el nombre de Earendel, eh, que luego la gente lo ha confundido con el tema del Señor de los Anillos, pero el Earendil del Señor de los Anillos es otra cosa, aunque va por ahí, ¿no? Porque por lo visto le pusieron el nombre por el Señor de los Anillos, pero en realidad viene del inglés Mm. antiguo. Mm. Da igual, en todo caso, ya digo, es la estrella más lejana con diferencia, pero claro, es que ya se habían descubierto estrellas lejanas con anterioridad por la misma técnica de la lente gravitacional. Ujú. Entonces, en ese sentido, no es novedoso y no es único porque probablemente se descubra más en el futuro. Lo que sí Ujú. que es verdad que es una estrella que tiene 900, o sea, se formó cuando el universo tenía 900 millones de años. Con el Hubble, con un telescopio visible, va a ser difícil, no imposible, pero va a ser difícil descubrir estrellas más lejanas porque ya el corrimiento al rojo nos pone en el infrarrojo directamente. Entonces ahí habría que tirar del James Webb, que Mm. evidentemente uno de sus primeros objetivos va a ser esta estrella, Mm. porque no solo la estrella además, sino que la galaxia en la que está la estrella pues está distorsionada, ¿no? Porque la Mm. gente que a lo mejor no ha visto la noticia, claro, tú no puedes ver una estrella que se formó cuando el universo tenía 900 millones de años, no la puedes ver directamente porque está muy lejos. A esa distancia solo ves galaxias. Pero aquí se ha usado la lente gravitacional, el efecto de la relatividad general de un cúmulo de galaxias,
que amplifica la luz de galaxias que están detrás. En este caso de una galaxia más lejana y por lo tanto que la vemos más joven. Y gracias a la magia de la relatividad general, según cómo está la geometría de esta galaxia, se pueden llegar a amplificar cúmulos de estrellas o incluso estrellas concretas, que parece ser el caso, porque cuidado, porque se ha anunciado el descubrimiento, pero siempre existe la posibilidad de que no sea una estrella. Una estrella única, me refiero, puede ser una estrella binaria, pero también podría ser un cúmulo muy compacto de estrellas, eso no se puede descartar. En todo caso, ya digo, me parece un descubrimiento muy interesante, tremendamente, ¿cómo decirlo?, inspirador, porque estamos viendo pues una de las estrellas, ¿no?, más jóvenes del universo. Pero es eso, ya digo, para mí es un punto y seguido, además que no se trata aparentemente una estrella de población 3, que fueron las primeras que surgieron, y que eso sí es como el santo grial de la astronomía, y ahí habrá que esperar al James Webb, que en unos años seguro que nos sorprende. Sí, bueno, Hubble haciendo su trabajo hasta el final, dejándole de deberes a James Webb. Bueno, impresionante el rendimiento de este telescopio, que casi que nos asustó este año, ¿no? Porque se apagó durante unos días, pero bueno, ahí sigue y bueno, ofreciéndonos imágenes bastante impresionantes. Y bueno, ya para cerrar, ¿no? He mencionado al principio que alguna vez ha sido algún lanzamiento. Cuéntame, ¿qué lanzamiento fuiste y sobre todo tu sensación que tuviste? Bueno, he ido a dos, he tenido oportunidad de ir a más, pero al final, pues, esto que te complica, solo he podido ir a dos. El primero fue en 2011, que fue el lanzamiento de la sonda Juno en Cabo Cañaveral, la sonda Juno que está ahora en Júpiter. Fue un lanzamiento diurno, fue espectacular, la verdad, porque además al ser un viaje organizado por la NASA, pues te enseñaban todas las instalaciones y todo esto, o sea, que es fantástico. Y el lanzamiento en sí espectacular. Y luego, unos años más tarde, fui a ver el lanzamiento de la Soyuz TMA-09M desde Baikonur. Y este fue un lanzamiento nocturno, y eso sumado al hecho de que era una misión tripulada, y también sumado a que al tratarse de Baikonur, que aunque está en Kazajistán, es territorio controlado por Rusia, ¿no? Pero bueno, que ahí no tienen las mismas medidas de seguridad, digamos, que hay en Cabo Cañaveral. Te puedes acercar mucho más. Sí. Estás casi al lado del cohete. Bueno, no tanto, ¿no? Pero sí que está bastante cerca. Pues la verdad es que me pareció muchísimo más impresionante este lanzamiento, ¿no? Ya digo, el hecho de saber que había ahí 3 personas que viajaban en ese cohete, aunque bueno, la sonda Juno iba a Júpiter, que no es moco de pavo, ¿no? Pero una misión tripulada, pues quizás impacta más por eso, sabes que hay personas ahí dentro. Claro. El tema de que fuese nocturno me pareció alucinante, cómo se hizo de día de repente. Sí. Y en ambos casos, pues lo que todo el mundo supongo que sabe, el sonido, ¿no? Cómo te retumba todo el suelo. La verdad es que es una experiencia impresionante, se la recomiendo a todo el mundo, aunque no le interese demasiado el asunto espacial, porque es muy espectacular. Sí, aparte de lo que tú comentas, lo que es el ambiente, ¿no? Ya no solo lo que es el lanzamiento, sino el día previo, las horas antes, el tour que te hacen por aquello. Es un ambiente como muy festivo todo el rato, ¿no? Un poco de tensión, pero bueno, luego cuando sale todo bien, pues la verdad que sí, yo también se lo recomiendo a todo el mundo. Pues nada, Daniel, hasta aquí la entrevista. Ha sido un rato muy agradable. Me quedaría aquí, pues, no horas, días hablando contigo, pero vamos, que seguro que tenemos otra oportunidad de volver a hablar, comentar la jugada. Y bueno, nada, muchísimas gracias por haber estado en Fuera de órbita. Pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por invitarme y estamos en contacto cuando quieras. Ahí estamos. Un saludo. Ya sabéis, amantes del espacio, que si queréis estar al tanto de la actualidad espacial, os espero cada viernes en el podcast de Desorbitados. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube y darle a la campanita para estar atentos de todo el contenido que iré subiendo. ¡Un saludo!